Bien, muchas gracias por conectarse. Agradezco el comentario de Gloria también porque nos da un contexto de lo que significa poder enfrentarse al mundo de la transformación digital con ciertas, ¿no es cierto?, siendo representantes o portando ciertas identidades, características, siendo hombres o mujeres de distintos contextos territoriales que vamos a enfrentar desafíos dentro del Estado, pero acompañados por una serie de procesos, de situaciones, de contexto, de situaciones históricas que van a hacer más difícil o más fácil que podamos desenvolvernos en este ámbito. En la presentación de hoy día, y Fabiola me va a estar ayudando a ir pasando la presentación, yo quiero comentarles algunos datos de contexto más general de América Latina y de Chile para poder compartir con ustedes lo que significa pensar en la igualdad de género desde el mundo de la transformación digital, ¿no? Donde se sitúa esta red. Entonces hoy día, y vamos a la siguiente lámina, les quiero comentar al menos algunos temas y para partir, no sé si ustedes conocen o reconocen esta imagen, ¿no? Para partir con la presentación. Eh, Esta imagen es del año 1942, ¿no? Son las primeras o uno de los primeros registros que hay de mujeres en programación. Son mujeres en Estados Unidos vinculadas al ejército. Era un grupo que se llamaba Top Secret Roxy, Rosis, no sé si lo conocen, donde fueron mujeres las que comenzaron a programar los primeros computadores, en este caso en un contexto de guerra, ¿no? Y en apoyo al ejército norteamericano. Así como ellas, ¿no? Muchas mujeres se desarrollaron no solamente en el ámbito de la tecnología, sino que fueron inventoras, fueron creadoras de los primeros desarrollos tecnológicos. Sin embargo, no a todas las conocemos, no todas son visibles y muchas enfrentan diversas dificultades como Gloria, ¿no? Haciendo hazañas desde el punto de vista tecnológico y dentro incluso de las organizaciones estatales. No conocemos sus historias, no conocemos sus dificultades y parte de la importancia que para mí tiene esta red es poder visibilizar y acompañar las trayectorias de las mujeres que están en los espacios de transformación digital. Así como estas mujeres probablemente tienen cierta visibilidad, aunque están en un espacio que no siempre es justo de la historia, podríamos encontrar en América Latina y en Chile mujeres que están transformando digitalmente el Estado y de las cuales no tenemos conocimiento y creo que la red va a ser una plataforma muy relevante para eso. La siguiente. Entonces hoy día les quiero comentar, en el tiempo que tengo, que es bien desafiante, algunos datos del contexto de América Latina y algunos datos de Chile, ¿no? Quiero hacer un poco ese breve panorama, identificar algunas oportunidades y desafíos para la igualdad de género en relación con la transformación digital y plantearles algunos desafíos para la red, para las próximas sesiones, para el trabajo de grupo que van a tener hoy. La siguiente. Entonces, les quiero mostrar algunos datos, ¿no? Estos son algunos datos que hemos recopilado en la CEPAL, en algunos trabajos que he realizado para la División de Asuntos de Género, en torno a la participación de las mujeres en el área STEM, ¿no? Se denomina STEM a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y en esa área están las tecnologías de la información y la comunicación. Estos datos son en torno al 2017 y 18 para 16 países de América Latina. En las barritas ustedes ven la proporción de mujeres graduadas del total de personas graduadas en la educación terciaria, estamos hablando de educación superior, en dos campos, las ingenierías y las tecnologías de la información y la comunicación. En torno al 2017 o 18, fíjense que la proporción de mujeres graduadas del total en cada una de esas áreas es en general en estos 16 países mucho menor en las TICs que en las ingenierías.
¿no? Podríamos pensar que hay baja participación de las mujeres en STEM, si consideramos ese campo en general como un ámbito donde hay segregación de género, donde participan menos mujeres, pero quisiera relevar que en tecnologías sigue siendo un ámbito de aún menor participación, salvo en algunos casos de países como ustedes ven en el gráfico. Ecuador tiene mayor participación en TICs que en ingeniería, Panamá tiene mayor participación y Perú, y también República Dominicana, pero fíjense, Chile, no sé, es en la tercera barrita, ¿no? Es uno de los países con más baja participación de mujeres, ¿no es cierto?, graduadas del total en las carreras de tecnología, y sobre ese dato quisiera profundizar con datos nacionales. La siguiente, Fabi. En el caso de Chile, yo hasta hace algunos meses estuve colaborando con el Ministerio de Educación en la Subsecretaría de Educación Superior, y presentamos en marzo el, eh, el informe Brechas de Género en la Educación Superior, y les traigo algunos datos de eso, en particular en el ámbito de la tecnología, ¿no? En la educación superior chilena, que es universitaria y también técnico-profesional, o sea, estamos hablando de universidades, pero también de CFT estatales, de institutos profesionales, hay una brecha de género que persiste. ¿Qué quiere decir? Una menor participación de las mujeres en algunas áreas del conocimiento. Son muy poquitas esas áreas del conocimiento en las cuales aún persiste una baja participación de las mujeres. ¿Cuáles son esas áreas? Ciencias básicas y fuertemente el ámbito de la tecnología. El número que ustedes ahí es la brecha, es decir, la diferencia en puntos porcentuales entre la matrícula de primer año de las mujeres y la titulación de primer año de las mujeres respecto de los hombres. Entonces encontramos que al año 2022, o sea, el año pasado, ya estamos post pandemia, las mujeres se matricularon en primer año mucho menos que los hombres, ¿no? Hay 65,5 puntos porcentuales de diferencia, y se titulan también en similar cuantía, ¿no? Con una diferencia a favor de los varones, ¿no? Y con una brecha amplia hacia las mujeres, ¿no? 62 puntos porcentuales. La siguiente. Si vamos a hacer una especie de zoom, ¿no? ¿En qué carreras estudian las mujeres en ámbitos de tecnología? Los datos del 2022 para el pregrado en primer año muestran, y les muestro universidades, institutos y centros de formación técnica, vamos a observar que hay una menor, pero fíjense que es muy menor participación de las mujeres en la ingeniería civil en computación informática. La matrícula de mujeres es 12%, versus un 87,9% de los hombres, con una amplísima brecha de menos 75,8 puntos porcentuales. Ese 75 es, para que entiendan el concepto brecha, el 87 menos el 12, ¿no? Para poder determinar a qué nos referimos cuando hablamos de brecha. Es una diferencia numérica entre un indicador de los hombres y otro de las mujeres. La misma o similar diferencia vamos a observar en las carreras, es un poco mayor la diferencia, ¿no? En las carreras técnicas. Si vamos a el cuadro que está abajo y vemos la carrera técnica de ingeniería en computación informática, técnico en computación informática, estamos hablando de ingeniería en ejecución, que están en nivel técnico de nivel superior, observamos también una brecha cercana al 70-73%, luego vamos a tener, o 76, perdón, 71%, y en los centros de formación técnica, la carrera técnica en computación informática va a tener una brecha similar de 72,6%. O sea, estamos hablando de un área donde hay una, no solamente es una baja, quisiera enfatizar que es una bajísima participación de las mujeres, pese a que la matrícula en educación superior en Chile, en América Latina y en el mundo se ha feminizado. O sea, hay más mujeres que hombres en la educación superior, pero esas mujeres no están estudiando computación informática. ¿Sí? La siguiente, Fabi. Luego, si miramos la titulación de pregrado y posgrado, no solamente lo que estudian en el pregrado, ya sea en una universidad, en un instituto profesional o en un centro de formación técnica, a nivel de pregrado, en una formación posterior en posgrado, observamos que la diferencia, si bien se atenúa, persiste. ¿Sí? Vamos a observar de todas las carreras del área tecnológica, a nivel de la titulación en el pregrado, considerando
los últimos 5 años, la brecha total está en torno a 62 puntos porcentuales el 2021. Y lo que quisiera destacar con este dato es que la brecha, si se fijan, ha ido creciendo durante los últimos años. No es una brecha que disminuya. O sea, estaba en 52 el 2017, en 54 el 2018, en 58 el 2019, el 2020 en 59 y el 2021 en 62. Y a nivel de posgrado, lo que tenemos es una brecha, estoy mirando por acá también mi presentación, lo que tenemos es una brecha aún mayor, ¿no? Estamos hablando de más de 70 puntos porcentuales de diferencia y esa brecha se tiende a mantener durante los últimos años. Las mujeres no estudian pregrados en tecnología y en aún menor medida estudian posgrados en el área tecnológica. La siguiente. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Deme un segundo que tengo que ajustar mi pantalla, que las perdí. ¿Ustedes me ven? ¿Me ven y me escuchan? Sí, sí. Espérense, es que algo hice, miren, la tecnología, ¿ven? Algo hice, haz clic para la pantalla completa. Ahí sí, ahora las veo de nuevo. No, hice un ajuste en la pantalla. No me descuentes estos minutos, Fabiola. Ya, entonces yo les decía que con en este contexto, ¿qué oportunidades hay en el entorno para pensar que la transformación digital debe tener una perspectiva de género o debe abordar una perspectiva de igualdad de género, ¿no? Y les quiero mostrar solo algunos hitos claves que tienen que ver con la agenda global sobre género STEM. Recuerden que en STEM está la tecnología y yo soy en general una defensora de que STEM es un ámbito de desigualdad, pero la tecnología es un ámbito aún más específico de desigualdad, por lo tanto requiere un trato particular, ¿no? No puede estar dentro necesariamente de las STEM porque se invisibiliza, no es la mujer, no es lo mismo las mujeres en las ingenierías que en el ámbito de la computación, la informática o de la transformación digital donde ustedes se sitúan. Entonces, el año 95 hay un primer hito en el contexto de las Naciones Unidas, en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, hay un grupo de trabajo de la instancia de Naciones Unidas que aborda el tema de la tecnología, donde se proponen las primeras 8 recomendaciones para incorporar la igualdad de género en ciencia y tecnología. Esas recomendaciones se recogen en la conferencia de la mujer y están en la plataforma de acción de Beijing, que es uno de los instrumentos más importantes que orientan las políticas públicas de género todavía, no solamente en América Latina, sino también en el mundo. Luego, el año 99, ocurre la Conferencia Mundial de la Ciencia para el siglo XX, donde se comienzan a incorporar algunos aspectos para la igualdad de género en el ámbito científico y de ahí derivan al ámbito tecnológico, y encontramos en el año 2004 la reunión técnica de expertos en género, ciencia, tecnología en el marco de la OEA y también de las Naciones Unidas, donde se generan recomendaciones para integrar en específico perspectiva de género en las políticas y programas de ciencia y tecnología para las Américas. Ya no estamos hablando del mundo, sino que estamos hablando de América del Norte Central y América del Sur, América Latina. El año 2011 encontramos un documento, un primer informe donde se invita a aplicar la perspectiva de género a la ciencia y la tecnología y la innovación, donde se reconoce la necesidad de generar intervenciones específicas para la igualdad de género. Una de las cosas que esta trayectoria bien resumida que les estoy mostrando empieza a revelar es que el desarrollo tecnológico por sí solo no va a generar igualdad de género, sino corre el serio peligro de reproducir desigualdad, de reproducir discriminación, de marginar aún más a las mujeres si es que no incorpora una agenda específica y explícita para la igualdad de género. Luego vamos a encontrar al año 2015 la Agenda 2030, donde uno de sus objetivos
de desarrollo sostenible, particularmente el ODS 4, que está vinculado a la calidad en la educación, y el ODS 5, que está vinculado con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, incorpora, por una parte, el acceso a la educación, en la educación superior, técnico, profesional y universitaria, pero también mejorar el uso de la tecnología, de la información y las comunicaciones para promover el empoderamiento de las mujeres. Más recientemente, el año 2017, se genera una recomendación específica en materia educativa donde el ámbito del desarrollo tecnológico tiene también un importante rol y mención. La siguiente, Fabiola. Entonces, ¿no? ¿Qué ocurre? Eso ocurre a nivel mundial. ¿Qué ocurre a nivel de América Latina? Lo que tenemos es que la agenda de América Latina en términos de igualdad de género y ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es una agenda que también recoge esta prioridad, esta articulación entre igualdad de género, ciencia, tecnología, conocimiento, innovación. Tenemos el año 2010 un primer consenso de los gobiernos de América Latina donde establecen por acuerdo, ¿no?, la importancia de promover el acceso de las mujeres a la ciencia y tecnología, estimulando el interés de niñas y jóvenes en estos campos. El 2013 se amplía el consenso regional, o sea, se amplía la agenda y estamos hablando de promover vocaciones científicas y tecnológicas, también de generar acciones afirmativas para reducir barreras de acceso, también promover y realizar estudios e investigaciones en los campos de las ciencias y las tecnologías, incluir perspectiva de género de manera transversal en las políticas públicas para el campo de las TIC, donde se encuentra la transformación digital, y algunas medidas legislativas, o se promueven medidas legislativas para erradicar contenidos sexistas y estereotipados en la tecnología y en el campo también de la ciencia. El 2016 surgen nuevos acuerdos y solo quiero destacar que el consenso de los gobiernos indica que hay acuerdo en diseñar y llevar a la práctica programas específicos para cerrar brechas de género en el acceso, el uso y las habilidades en materia de ciencia, tecnología e innovación, fomentar la participación paritaria de las mujeres en este ámbito, que creo que esta red, por ejemplo, contribuye directamente a ese acuerdo. Por otra parte, el 2020, el compromiso de Santiago define entre sus acuerdos que existan políticas públicas que incluyan medidas afirmativas para propiciar a niñas y mujeres que participen en estos campos y que fomenten la participación laboral en la tecnología, la ciencia y las ingenierías. Y el último acuerdo, que es del 2022 en Buenos Aires, se habla de promover políticas públicas intersectoriales que incluyan medidas de acción afirmativa para propiciar la participación, la permanencia, la culminación de la educación de niñas, adolescentes y mujeres en las áreas de STEM. ¿Sí? La siguiente. En virtud de esto, quisiera comentarles algunos desafíos globales, regionales y algunos desafíos para la red, ¿no? Porque, ¿qué quisiera enfatizar luego para abrir la discusión de esta red, para abrir también cuáles son sus proyecciones, ¿no? Cómo se imagina el trabajo durante los próximos años? Pensar que hay, por una parte, una suerte de instrumentalización de la participación de las mujeres en STEM, ¿no? ¿Qué quiero decir cuando digo instrumentalización? Invitar a que haya más mujeres en STEM sin hacerse cargo de todo lo demás, ¿sí? Como si solo la presencia de las mujeres fuese la respuesta a una problemática que es mucho más compleja, ¿no? Y podemos observar que diferentes gobiernos de diferentes coaliciones políticas, todos van a estar de acuerdo con aumentar la participación de las mujeres en estos campos, pero lo que quisiera relevar es que estos campos no son homogéneos. El ámbito tecnológico es aún más crítico y tiene su especificidad, por lo tanto requiere una acción pública que atienda a esa especificidad. Por otra parte, tenemos ausencia de datos, ¿no? Ausencia de datos en América Latina, también la ausencia de análisis interseccionales. Eso quiere decir que no sabemos necesariamente, sabemos que hay menos mujeres en el área tecnológica, pero no sabemos si esas mujeres son indígenas, son mujeres que tienen alguna discapacidad, son mujeres afrodescendientes, son mujeres migrantes, probablemente son mujeres que van a estar en una posición más privilegiada para poder desempeñarse en ese campo o que enfrentan serias dificultades para poder desempeñarse en ese campo. Luego,
También, y quisiera en esto también enfatizar la idea de que no es la mayor, más bien es las pocas mujeres que hay en el ámbito tecnológico han sido porque ellas solas, aquí recuerdo un poco lo que dice Gloria, ¿no? La frustración de Gloria, porque esas mujeres solas han podido romper las barreras de ese campo. No es porque haya un sistema o un ecosistema científico, tecnológico, que permita el mayor desarrollo, la mayor participación de las mujeres, sino que se ha atribuido a las propias mujeres que hagan sus propias carreras, que puedan apoyar procesos de transformación digital, pero con su propio costo personal, profesional, y eso significa que no han cambiado los sistemas, sino más bien las personas que participan en ellos. Siendo estrategias más individuales, las mujeres en tecnología se reconocen más bien como mujeres que se adaptan a un sistema que es profundamente injusto, que es hostil, o mujeres que sobreviven en un sistema que es profundamente injusto y hostil con las carreras de las mujeres, ¿sí? Luego, se requiere un abordaje estructural de la desigualdad, y esto en la CEPAL hemos enfatizado mucho. No es solo la presencia, sino también tiene que ver con cómo se desarrollan las carreras profesionales y laborales de las mujeres en este campo. La baja participación es un efecto de un problema mayor, por lo tanto necesitamos abordar las causas. Hay una necesidad de estrategias combinadas. Por una parte, se fijan que la agenda hablaba de políticas públicas intersectoriales, de acciones afirmativas, de un abordaje en el ámbito educativo. Se requieren estrategias combinadas, ¿no? No solamente cupos para más mujeres en estas áreas, sino abordar los temas de cuidados de las mujeres, que no solamente es en STEM, ¿no es cierto? Es una dificultad para poder conciliar la vida profesional y familiar en todos los ámbitos, ¿no? También eso implica desarrollar otras estrategias que puedan favorecer también la conciliación o los cuidados de los varones en STEM, que es un tema probablemente invisibilizado. Ya termino, Fabi, para que no me corte el micrófono, tengo aquí mi cronómetro. Luego, el trabajo intersectorial es clave, ¿no? Esto significa que este ámbito requiere una articulación con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, con el Ministerio de Educación o el sector educación, con el sector trabajo y con el ámbito de la ciencia y la tecnología. Aquí no hay solo una institución pública que pueda estar vinculada a este tema, y también el vínculo necesario, que lo pongo como pregunta, con los sectores productivos. Luego, se requiere fortalecer las políticas en esta área, y aquí hay una paradoja, ¿no? Hay un vasto desarrollo teórico desde perspectivas feministas y de género sobre la ciencia, sobre la tecnología, sobre incluso la epistemología feminista habla sobre la tecnología, cómo la tecnología puede ser un instrumento de control de la vida, de los cuerpos de las mujeres, de los cuerpos feminizados, racializados, etcétera, pero también la tecnología, ¿no? Hay otras versiones más optimistas que plantean que puede ser una herramienta para liberar, para transformar la vida de las personas, ¿no? Y de los grupos históricamente excluidos. Luego se requiere lo que observamos es que hay una amplia y creciente presencia en la agenda, por lo tanto ya hay un cierto consenso que permite que la política pública pueda avanzar un poquito más allá, ¿no? Ya no necesitamos llegar al consenso, el consenso está, pero se requiere articulación con las políticas de igualdad de género y con las políticas de educación y ciencia y tecnología, y el contexto de pandemia, y esto es bien relevante, ¿no? La transformación digital se aceleró con la pandemia. Pero eso no quiere decir que junto con ella se aceleró la igualdad de género, sino más bien la igualdad de género se tensiona con la pandemia. Entonces es un desafío que tenemos que abordar. Y la última, si me regalan un par de minutos para cerrar, la última lámina, Fabi, son los desafíos para la red para poder favorecer o propiciar alguna discusión, ¿no? Primero quisiera recoger algunas ideas que las pueda inspirar desde los aspectos concretos, los desafíos que enfrentan, pero también quisiera invitarlas a reflexionar sobre los grandes desafíos de la tecnología desde el punto de vista de la igualdad de género, una perspectiva de género, ¿no? Por una parte, la tecnología, y les quiero invitar a leer a Judith Wagman, si pudieran
buscar, hay un informe que hizo para unas mujeres, pero es una autora que ha trabajado mucho el cruce entre género y tecnología, feminismo y tecnología. Ella señala que la tecnología ha tenido un género, ¿no? La tecnología ha sido hecha, pensada por y para hombres, ¿no? Por lo tanto, tanto su diseño como su utilización ha estado vinculado, ha estado expresado en clave masculina. Sin embargo, la tecnología también puede ser una herramienta de transformación social, ¿no? Cómo las mujeres piensan la tecnología, diseñan tecnología, no solamente como una opción laboral legítima para las mujeres, sino para transformar la vida de las otras mujeres y las niñas. Eso quisiera enfatizar como un desafío de la red, ¿no? Porque no se agotan las redes y el trabajo en el Estado. Como saben, el interés público debe prevalecer por sobre el interés privado. Por lo tanto, si trabajamos en el ámbito de la tecnología, debiéramos propiciar que el uso de la tecnología fuese beneficiario para todas las personas, fundamentalmente para aquellas que están o han estado tradicionalmente más excluidas o marginadas de la tecnología. Entonces, la tecnología puede cambiar la vida de las mujeres y las niñas, pero si se abordan adecuadamente y si tiene como propósito la igualdad de género. Por defecto, la tecnología no lo tiene, aunque hubo mujeres pioneras como la foto que les mostré al inicio de estas mujeres en Estados Unidos, las Top Secret Roxies, que fueron pioneras, impulsoras, pero eso no significó que la tecnología siguiera o el ámbito de la tecnología permitiendo un mayor desarrollo de las mujeres. En general, por defecto, si se omite la igualdad de género, no va a ser neutra la política de transformación digital, sino más bien que va a reproducir y profundizar formas de desigualdad, ¿no? Por lo tanto, necesitamos reconocer que la transformación digital tiene un gran potencial para reducir brechas estructurales históricas de género y otras también, a partir de las posibilidades de innovación en distintos ámbitos, y esto lo señala la CEPAL en un informe del año pasado, y constituye un impulsor para revertir desigualdades y brechas digitales. Pensemos que mujeres en tecnologías podrían favorecer que se redujera la brecha digital de las mujeres que no trabajan en ese ámbito, las mujeres, entre comillas, comunes y corrientes que son usuarias de la tecnología. Luego, el desarrollo del ecosistema digital inclusivo, y así lo ha denominado la CEPAL en un informe que publicó este año, requiere un enfoque de política pública que tenga una agenda transversal de género intersectorial y también intercultural, ¿no? Cómo se enfrenta la tecnología a los desafíos particulares de cada territorio, de cada cultura. Hay pertenencia o hay pertinencia intercultural pensando no solamente en pueblos indígenas, sino en población migrante, ¿no? En el uso, acceso a la tecnología. Y finalmente pensar en su rol estratégico, ¿no? Entonces, con esto yo les agradezco los minutos extra que me dieron porque me pasé. Bueno, siempre me cuesta el tiempo, pero quisiera invitarlas a pensar no solamente en los en los pequeños desafíos operacionales de poder gestionar en el Estado la tecnología, sino el potencial transformador que puede tener para la vida de las personas, fundamentalmente de las mujeres, de las niñas y también de las disidencias sexogenéricas y de todos los grupos que han estado excluidos del poder del Estado y del acceso a la tecnología. Les recomiendo 3 publicaciones, las he mandado, no sé si todas, para que esté publicado en el sitio de la red, para que puedan ver este panorama que les mostré en esta sesión. Muchas gracias a todas. ¿Qué palabras? Bueno, aplausos para Carolina, gracias. Van a pensar que soy un ogro con el tiempo, pero es para que tengamos espacio para las preguntas. ¿Qué palabras tan motivadoras? En parte desoladoras también, pero nos ayuda a sentirlo como un desafío en el cual estamos todas unidas. Estoy segura que todas acá están sintiendo ese desafío y la inspiración que Carolina nos ha brindado. Y ahora es el momento de dialogar con la invitada, así que quienes deseen pueden levantar la mano virtual y según el orden les daremos espacio para que hagan sus preguntas directamente a la expositora. Lo único que les pedimos es que para asegurarnos de que todas tengan la oportunidad de participar, sean concisas en sus preguntas y comentarios, para que hagamos de esta conversación una conversación en movimiento. ¿Alguien tiene alguna palabra? Adelante, Isabel.
Bueno, agradecer, Carolina, las palabras y la exposición, porque la verdad es que hay un montón de desafíos que se nos plantean para esta red y que me parecen súper súper considerables y también con muchos que se pueden abordar, dado que sí tenemos la facilidad, al menos las que estamos en la División de Gobierno Digital, que estamos en SECPRES, que es un órgano de por sí coordinador. Entonces eso genera un espacio como desde donde uno puede trabajar ciertas coordinaciones con o intersectoriales dentro del Estado. Sería mucho más complejo si tuviéramos, por ejemplo, una situación como de esta red desde una sola temática, o sea, desde una cosa más sectorial. Y eso sin duda es un desafío que yo creo que tomamos como el guante. Y también como reflexionar un poco lo que tú planteas en términos de que no solamente el tema de abordar las mujeres en temas de tecnología, no solamente requiere el estar y el consenso que existe que tienen que estar las carreras STEM en esto, que esto es algo que va mucho más allá, que requiere ciertos elementos. Y la verdad es que, claro, cuando uno lo piensa, y mientras tú hablabas, yo como que reflexionaba un poquito en términos del día a día, desde la gestión que uno hace. Y efectivamente, no solamente todo se soluciona teniendo a mujeres en este tipo de temática, sino que tiene que ver con una cosa un poco más visible para nosotras quizá, que requiere una coordinación más general, que requiere incorporar otras desde la conciliación, por ejemplo, de la casa al trabajo, desde los perfiles, desde los perfiles de cargo muchas veces que se establecen. Y hay una serie de otras cosas que efectivamente uno las nota, pero que cuando tú las planteas uno las lleva a la reflexión. No sé si me explico en lo que digo. O sea, claro, es como, efectivamente hay un consenso que deben haber más mujeres en carreras STEM, pero uno trabajando desde la tecnología, sin habiendo estudiado además una carrera STEM nosotras, ¿ya? Pero siendo parte de esto, uno va viendo otras brechas que no solamente se van a solucionar con el tener mujeres en el STEM, sino que tú las vas viendo en el día a día, en la gestión que uno trabaja, ¿ya? Y me hace mucho sentido eso y de hecho te agradezco el poder mostrarnos esto que además está en estudio, que a veces uno cree que simplemente uno lo vive, lo ve, pero que no está levantado. Gracias, Isabel. No sé si puedo comentar al tiro, Fabiola. ¿Sí? Adelante. Ya. Sí, que a propósito de lo que dice Isabel, yo tengo dos comentarios, ¿no? Cuando Isabel comentaba, me recordé de un informe que no se los mandé, es más antiguo, ¿no? Que es un análisis sobre la participación de las mujeres en la industria del software, ¿no? Pero es una industria que cambia tanto que no sé si todo el estudio podría ser vigente ahora, pero lo publicó la CEPAL hace algunos años. Pero una de las cosas que me llamó la atención de ese estudio es que analizaron la industria del software, el corporativo, no sea, Microsoft, ¿no? Y el software libre. Y vieron dónde había mayor participación de las mujeres, ¿ya? Si yo les pregunto, ¿ustedes creen que en el software libre hay más mujeres porque no es corporativo? No, dado que las corporaciones o la industria del software desarrolla acciones por la política pública o por política organizacional de mayor participación de mujeres, esas organizaciones tendían a tener mayor participación de las mujeres o favorecer la participación de las mujeres, pero por acción afirmativa, por proponérselo. En la industria del software libre era aún menor la participación. Y uno puede decir, ¿por qué? Porque se reproduce de manera aún más cruda como es la organización social, ¿no? O la ausencia de mujeres en esos cambios. Entonces, creo que lo que dice Isabel es muy importante porque yo durante los últimos años, claro, no es muy, ¿cómo decirlo?
tampoco, no es muy popular decir que no solo necesitamos más mujeres en STEM, porque toda la agenda pública ha estado un poco enfatizando que es más mujeres en términos de presencia, ¿no? De cuotas, de acceso en las universidades, pero también esas mujeres que ingresan, ya sea por un mecanismo de acción afirmativa o no, se enfrentan a un contexto laboral que es profundamente adverso. Y bueno, el empleo es adverso para la vida, para las mujeres, pero en realidad para la vida de todas las personas, ¿no? Y eso parte un poco del aporte de las perspectivas feministas. La economía feminista habla de la sostenibilidad de la vida, lo que sostiene la vida. Y pensar en el empleo como un mundo separado del hogar ha sido un sesgo de la perspectiva económica tradicional, ¿no? Porque nadie puede ir a trabajar sin tener comida, ¿no? Sin haber dormido o sin tener resuelto lo doméstico. Eso se visibiliza cuando se incorporan las mujeres, que portan en su historia y en sus cuerpos lo doméstico, ¿no? En la tecnología se tiende a agudizar esa adversidad. Entonces, no solamente la trayectoria educativa, sino la laboral de las mujeres tiende a ser aún más difícil. Por eso yo les decía que se reconocen las mismas mujeres como sobrevivientes de los campos tecnológicos. En el ámbito de la ciencia se habla, no es muy buena la metáfora, pero se habla de la tubería con goteras o la cañería con fugas para decir que las mujeres van, en la medida que avanzan en su trayectoria educativa y laboral, es como si fuesen desertando o cayendo. Pero yo soy más de la idea, y la literatura lo plantea así, no solo yo, es que los sistemas expulsan a las mujeres. El sistema científico expulsa a las mujeres. El ecosistema tecnológico, uno podría pensar también, expulsa a las mujeres, no las atrae. Más bien es hostil, es adverso, ¿no? Entonces, a propósito del comentario de Isabel, yo hacer la distinción. Uno, el ámbito de la tecnología como un espacio para que las mujeres puedan trabajar, desempeñarse, aportar, que ese es un ámbito. Y además, si estamos en el Estado, uno podría pensar que es un espacio donde tenemos aún mayor responsabilidad, pero por otra parte está el impacto de la tecnología en la vida de las personas, en la reproducción de desigualdades o en la transformación de ellas, ¿no? Como pensar en una tecnología que es útil para la vida de todas las personas, ¿sí? Y que en el fondo habla los lenguajes de toda la diversidad de personas que componen la sociedad, ¿sí? Por ahí me voy a quedar. Gracias, Carolina. ¿Alguien más tiene una pregunta? Que levante la manito. O comentario, ¿no? Un comentario. Claudia, por favor. Hola. Sí, más que una pregunta, es un comentario. Yo soy ingeniera en informática. Me sorprende, yo me titulé hace muchos años, me sorprende lo poco que hemos avanzado en mujeres con mi profesión. Pensé que era más. Y comentarles que recién en la universidad donde yo estudié hace un año, mi carrera me puedo hacer llamar ingeniera. Hasta el año pasado yo siempre había sido ingeniero. Así que dejarles esos comentarios. Gracias, Claudia. Y por eso les traje los datos, porque en el imaginario de lo STEM, como si fuese un grupo homogéneo, uno sabe que hay menos mujeres, pero no piensa que son tan pocas cuando hablamos de tecnología. Entonces, quisiera que tuvieran muy a la vista eso. Y lo segundo es que pensar que la tecnología no se estudia solo en las universidades, sino también en los institutos y en los centros de formación técnica, porque las mujeres que son técnico-profesionales están aún más invisibilizadas. Nadie piensa en ellas en STEM. Yo te puedo compartir un estudio que hizo una académica de la universidad, ahora es de la Católica, se llama Paola Sevilla, que es sobre mujeres en carreras STEM técnico-profesionales, ¿no? Y a propósito de lo que dice Claudia, la denominación de las carreras es muy, muy relevante para identificarse con esa carrera, ¿sí? Y a propósito de que aquí hay varias colegas mías, ¿no? Que nosotras estudiamos en la Universidad de Chile, que cambió los títulos el 2008, nosotras no podemos cambiarlo porque no es retroactivo en nuestra universidad. Entonces, las que estudiamos antes del 2008, no es el caso de Natalia y no sé si de Fabiola, pero sí de Isabel y mío, nosotras nuestro título sigue diciendo administrador público. No lo pudimos cambiar. Yo pedí, o sea, cuando llegó yo fui a pedir que me cambiaran el título y no es retroactivo.
Así que esa denominación que uno puede decir, ya, ¿cuál es el impacto de esa medida? En estricto rigor, podrían haber críticas si es una medida que impacta la igualdad de género, pero sí permite visibilizar la posibilidad de desempeñarse en ese campo para las mujeres. Entonces, ahí la invitación que yo les hago en términos de la red, ¿no? La red me imagino que va a abordar grandes y pequeños desafíos. Entre los desafíos que son pequeños pero pueden que tener alto impacto es cómo ustedes se llaman a sí mismas. Yo soy informática, yo soy ingeniera, ¿sí? Porque observen cómo los campos de las profesiones las mujeres se siguen denominando con su título en masculino, ¿sí? Y es feo también corregir, a veces incómodo, no sé si feo, pero incómodo corregir a alguien, pero que sea una invitación de la red. En el fondo, yo soy técnica en computación e informática, ¿no? Entonces eso permite reconocer que hay mujeres en ese campo. Si seguimos usando los términos en masculino, sigue siendo, reforzamos el patrón de que es un campo masculinizado, ¿sí? Ahora es una pequeña acción, pero pequeñas acciones también pueden hacer cambios un poquito mayores, así que el comentario de Claudia es súper importante y relevante. Muchas gracias, Carolina. Bueno, quedamos con tarea a partir de este comentario. Creo que Gloria Isabel antes había levantado la mano. No sé si aún quisieras hablar. Bueno, si no, les vamos a pedir a todas, para terminar este espacio y continuar con nuestro webinar, de sacarnos una foto. La idea es que quienes puedan prendan sus cámaras y nos ayuden a sacar un pantallazo. Esto idealmente nos lo pueden hacer llegar, lo vamos a subir a nuestras redes sociales como un granito en esta red. Estamos muy felices que estén acá, así que queremos capturar todos los momentos posibles. Así que si pueden, prendan sus cámaras y ayúdenme a sacar una captura de pantalla. A la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Bueno, ahora vamos a ir a otro paso. Carolina, tú quedas absolutamente invitada a participar de esta actividad. Nos vamos a conocer, vamos a interactuar entre nosotras, vamos a sacar esta plataforma. Así que no se asusten.